Bueno, pues vamos a entrar primero a la ciudad, a la nueva configuración del espacio. Se generan nuevas relaciones. Ya digo, la ciudad evidentemente es un patrimonio de la humanidad, es un fenómeno evidentemente nuevo, pero su desaparición o neutralización durante los 6 primeros siglos del medievo pues ha sido muy significativa, con su pérdida de valor, pérdida de protagonismo. La ciudad ha obligado a las relaciones políticas y a las relaciones humanas, sobre todo a una dimensión de tipo más jurídico que político, de tipo más privatista que publicista, más orientado hacia la producción, hacia las relaciones patrimoniales, hacia la lealtad y los compromisos mutuos que nosotros hemos visto articulados en el fenómeno del vasallaje, en las relaciones vasalláticas y demás. Pero era prácticamente el protagonismo del derecho privado sobre el público. ¿Y por qué el derecho público va a la zaga o se queda por detrás? Pues porque no hay un orden público, no hay lo público. Si nosotros vemos algo público es en el poder, hay gobierno, hay poder, sí. Pero probablemente no podemos hablar de pueblo en el sentido político. Falta el contexto que lo permite. Hay reinos, hay monarquías, hay lealtades evidentemente personales o domésticas, casas, linajes. Hay poderes, multitud de poderes que rivalizan entre sí, que se superponen de manera muy caótica. Pero no hay un orden público más o menos homogéneo que defina un pueblo. No. Esto entra en declive con el Bajo Imperio y le cuesta a Europa recuperarlo hasta el siglo XI. Es cuando se produce ese nuevo renacimiento urbano. Las ciudades del mundo antiguo, durante la época del feudalismo, algunas de ellas desaparecen. Otras de ellas, sencillamente, pierden su importancia. Las que van a conservar al menos un carácter más simbólico, un carácter más significativo, van a ser las que han sido plazas importantes en el gobierno del Antiguo Imperio. Pensemos en Milán, pensemos en Roma, pensemos en Rávena, o como puedan ser los centros de poder en cada uno de los reinos europeos. Pero no tienen la importancia que tuvieron entonces. A partir del siglo XI se va recuperando la vitalidad de esos órdenes, ya veremos gracias a qué factores. Fundamentalmente van a ser su origen, no solo, pero fundamentalmente sí, el origen económico. Nuevas relaciones productivas que están en la base de, bueno, un despertar. Del despertar urbano de ciudades que algunas tienen un origen muy antiguo, origen romano. Esas ciudades que no han quedado completamente deshabitadas a lo largo de este periodo, pero que empiezan a recuperar su forma física, ¿no? Su importancia. Otras ciudades van a ser el desarrollo de asentamientos previos alrededor de núcleos importantes, como pueden ser fundamentalmente de dos tipos. Uno, monasterios y otro, castillos. Ahora lo veremos. Claro, los monasterios y los castillos han concentrado geográficamente el poder del espacio. Y alrededor de esos asentamientos se han ido articulando relaciones de naturaleza también productiva, fundamentalmente agraria, para el mantenimiento de la población del monasterio, por ejemplo. Personas que después de cierto tiempo deambulando por el espacio se asientan en un terreno alrededor de esos monasterios, donde encuentran la posibilidad de asentarse, desarrollar una labor, van aumentando esos núcleos de población y cobran tal fuerza que ahí se constituyen nuevas ciudades ahora. Esos espacios alrededor de núcleos de población de tipo monacal o de otro tipo son las que se van a denominar fauburgos.
son ciudades que prácticamente se derivan de modo natural, de modo lógico, de esos asentamientos previos, cambiando su carácter, ¿no? El asentamiento privado para manutención o el mantenimiento de la población de ese espacio, el castillo o el monasterio, pues empieza a tener conciencia de sí misma y el monasterio, de hecho, acaba siendo integral de la propia ciudad. No es la ciudad la que se sitúa a su alrededor, sino que lo integra, de alguna manera lo incluye. Bueno, son los nuevos geopólogos que van a ser un desarrollo también urbano muy importante en toda Europa, claro. Los monasterios se han fundado en toda la Europa cristiana. Eso es muy importante. Y luego también nuevas ciudades que se van fundando y que responden además a nuevos criterios de organización, un nuevo espíritu, una nueva cultura, nuevas expectativas. Y una nueva configuración incluso espacial, una nueva lógica de la organización del espacio. Lo vemos de forma muy característica todavía, aún se conserva en nuestros cascos viejos, ¿no? En los centros históricos de nuestras ciudades más antiguas. Vemos cómo se van a ir constituyendo esas ciudades siguiendo una lógica al mismo tiempo natural, de crecimiento espontáneo, en su gran mayoría, por la que el asentamiento se va desarrollando, va ampliando su extensión, pero muchas veces de forma muy caótica también. No hay una planificación en la organización de la vida de la ciudad. No hay una planificación urbanística en la ciudad, sino que cuando responde a poblaciones previas, las casas se van superponiendo, son como grandes bloques de viviendas que van definiendo un nuevo espacio y las callejuelas que entrecruzan esos bloques de viviendas van abriéndose paso como pueden, ¿no? Para facilitar la comunicación, pero de forma más bien espontánea, de forma orgánica, de forma natural. No responde a una planificación de tipo urbanístico previo, excepto en un caso, en los casos de las nuevas ciudades, las ciudades de nueva planta, como veremos enseguida. Una de esas ciudades, la tenéis aquí, Aranda del Duero, este dibujo un plano del siglo XI, donde sí vemos una cierta disposición racional del espacio, una cierta organización de los espacios. Las ciudades de nueva planta van a responder sí, a un diseño consciente. Pero las ciudades que proceden de asentamientos previos, alrededor de un monasterio, por ejemplo, o de un viejo castillo, o de un torreón defensivo, esos nuevos espacios se van generando de forma puramente orgánica, como el crecimiento alocado pues, de una vegetación, ¿no? sin diseño previo. Y por supuesto también las que se fundan sobre asentamientos ya más antiguos en el centro. Y otro principio que va a regular la ordenación de esos espacios es muy característica en los reinos cristianos, que todavía guardan memoria cultural de la organización de las antiguas ciudades del mundo antiguo. Que toda la vida urbana se dispone a partir de un centro. Y surge como por fuerza de irradiación alrededor del centro. Toda la vida se articula alrededor de un centro. Y ese centro es el espacio público por excelencia. En ese centro está el mercado. En ese centro está el mercado donde se comparten, comunican los bienes, los productos. Primero se intercambian los productos, luego aparece la moneda de nuevo. La moneda se hace cada vez más frecuente. Se le da un valor, se puede pedir en préstamo, aparecen los bancos porque el tipo que me da el préstamo se sienta en un banco. Entonces uno va al banco a pedir dinero. Y luego aparece el problema del interés. Todo esto se va a desarrollar a partir de un centro, el mercado. Eso está en la plaza, eso está en el centro. Y además está también, lo veremos enseguida, la casa desde donde se va a regular la vida de la comuna, la vida de la ciudad, o el burgo, que es lo que hoy llamaríamos ayuntamiento, y la iglesia principal de ese burgo, de esa población. Habrá más, pero esa será la más importante, quizá la catedral.
La catedral, el ayuntamiento, el mercado constituyen el corazón de la ciudad y alrededor se va articulando como en círculos concéntricos con la vida urbana, hasta llegar a sus límites, que son normalmente amurallados. Esas murallas que encierran y protegen, defienden la ciudad y en la que se abren puertas, en la que se abren vías de acceso perfectamente, eso sí, vigilados, sometidos a control, ¿no? Que conforme estás escribiendo las ciudades medievales, bueno, sobre todo desde la era medieval que estamos viendo, me recuerda un poco a las ciudades que vimos el año pasado en historias y antiguas. Tal cual, es verdad. Fíjate, porque responden a ese esquema de que en Occidente se va de lo público a lo privado. O mejor dicho, lo podemos ver a la inversa, se va de lo privado a lo público. Mejor dicho, sería de lo privado a lo público. Uno sale de lo privado, uno sale de lo suyo y se eleva a un espacio espiritual más perfecto, más perfectivo, más plenario, que es lo público. Uno puede ir de su casa al mercado, uno puede ir de su casa al espacio en el que comunica, tiene cosas en común, no con los de su casa, sino con todos los de la comuna, ¿verdad? Mi comunidad. Y uno se perfecciona en ese ejercicio. Oye, uno es más, perfecciona su propia humanidad en la medida en que participa en los asuntos, en este caso comunales, en los asuntos comunes, en los asuntos de la polis, la política, ¿no? Responde a ese mismo esquema. Sin embargo, cualquiera de nosotros que haya paseado por las callejas todavía atestadas de comerciantes de Córdoba, o los barrios, tanto las juderías como sobre todo las morerías o los espacios que todavía conservan el diseño urbanístico de los asentamientos islámicos aquí en España o en África o en cualquier otro lado. Encuentra una disposición del espacio completamente diferente. Ahí la lógica no es la misma. Ahí no se va de dentro hacia afuera, como abriéndose la ciudad hacia su exterior. Ahí no va uno de su casa al espacio público buscando su perfección ahí fuera, en el espacio público, ¿no? Perfeccionando lo que tiene en casa. El movimiento es justamente al contrario. En las ciudades medievales, no solo en las ciudades medievales de factura más islámica, lo que nos encontramos es justamente lo inverso. Nos encontramos apenas espacio público y sobre todo la emergencia caótica de espacios privados. El centro es la casa. No hay un centro al que van todas las casas. Y por lo tanto, de alguna manera, ese centro público redime la diversidad de las familias. ¿Sí? No, aquí es al revés. El verdadero centro es la casa de cada uno. Y por eso las casas por las que uno va atravesando en callejas, vericuetos estrechísimos, no hay de calles, no son vericuetos, ¿no? Pasadizos, apenas fachadas. La casa está dentro, se oculta la mirada, desde fuera no se tiene acceso a la casa. En la casa medieval cristiana, en cambio, sí se muestra hacia el exterior a través de la fachada. La fachada es la primera presencia pública de la casa, de lo que hay en el interior. Por lo tanto, es su manifestación. En el mundo musulmán, en cambio, nos vamos a encontrar con que la fachada oculta. De alguna manera, impide visibilizar lo que sucede en el interior. El verdadero centro es lo que está dentro de la casa. Lo demás es solamente espacio de tránsito, de transición. Son minicuentos que no conducen a ningún lugar, solamente a uno. La mezquita y el zonco, el mercado, siguen siendo los centros de referencia comunitaria. Pero no tejen un espacio público más decisivo, incluso psicológica, afectiva, espiritualmente, que el de la propia casa. En Occidente cristiano se va de dentro a afuera. En el mundo islámico, también aquí en Occidente, en los asentamientos islámicos, se va de afuera hacia adentro. Y en este sentido, esas son configuraciones espaciales muy distintas. Si paséis por Córdoba, por ejemplo, ya os digo, o sea, por la judería y por la zona más antigua, es muy diferente a la que luego nos vamos a encontrar. También por el cambio de época, porque no es lo mismo el Renacimiento que viene de la mano de los reyes católicos cuando toman Granada que la organización medieval previa de esos asentamientos. Bueno, es una nueva concepción del espacio. Y esa nueva concepción del espacio cambia la concepción del poder, la concepción de las relaciones que se producen en su interior.
Aquí lo tenemos también, por ejemplo, pensar, en este caso es un ejemplo de lo que pasa es que se conserva fenomenal, la Occitania francesa. Un plano, en este caso es de nueva factura, de nueva planta. Una ciudad que se funda desde el inicio, no responde con esa lógica orgánica, ¿no? Natural, espontánea y caótica a asentamientos previos, sino que es fundada directamente por el rey San Luis de Francia, ¿no? En el año 1240, donde el plano se identifica claramente, es de carácter ortogonal. Ortogonal son líneas perpendiculares que se entrecruzan, entonces la población se va repartiendo en el interior de estos bloques de viviendas, ¿no? Todas las calles comunican con una lógica geométrica muy clara, ¿no? sobre ese espacio. Ciudades amuralladas, fortificadas, que permiten su defensa y alrededor siempre de un centro en el que destaca el punto central de la iglesia, con su torre y con su campana, y el punto ahora importante, que también va a tener torre y va a tener campana, de lo que hoy llamamos ayuntamiento, la casa o el hotel comunal. Fijaos, en cambio, reproduce un estilo más orgánico de organización, de forma más caótica y no planificada del tema. En este caso, típicamente alemana. Los mismos bordes perimetrales amurallados de la ciudad, la misma centralidad del espacio público, eclesiástico, político en el corazón, pero todo el asentamiento se va distribuyendo como puede alrededor de ese centro. Muy distinto el planteamiento, incluso el racional que hemos visto de las ciudades de nueva planta, con lo que nos vamos a encontrar en la Europa ya moderna de los siglos XV, XVI, XVII, donde la planificación es mucho más consciente y donde la lógica del cálculo y la imposición de planos geométricos es más decisiva, ¿no? En una típica ciudad defensiva, fortificada, no ya solamente amurallada, sino con fines militares, fortificada. Todavía tenemos en muchas de nuestras ciudades, por ejemplo Pamplona, una zona que conserva esa fortificación y que sigue desarrollando un esquema ortogonal claramente articulado, muy definido. Digamos que en la modernidad se reproduce esa lógica que ya nace en el medievo sobre las ciudades de Nueva Planta de carácter organizativo, pero llevándolo a un nivel, digamos, ya de desarrollo pues muy superior. Por ejemplo, en este caso, una ciudad veneciana del siglo XVI, también con ese carácter fortificado, defensivo, militar, pero donde todo está perfectamente previsto desde el diseño inicial del plano, que luego se lleva a cabo con la urbanización de esa planta. Aquí hay la entrada en escena de ideas de carácter organizativo típicamente científico, es decir, la vida no se abre paso. Se abre paso, se somete la vida a la idea, al diseño racional. En el mundo medieval, la vida se va abriendo paso. Es decir, la vida de alguna manera lucha por abrirse paso en el espacio, por asentarse en el espacio, y por eso resulta caóticamente organizado la vida en el espacio. Y se van abriendo las calles a medida que surge la necesidad de comunicar distintos espacios. Yo recuerdo en mi universidad, cuando yo estudié, no había caminos, bueno, había caminos, en fin, yo tampoco estudié en la edad de piedra. Había caminos, evidentemente, también en la universidad, pero era el campus, había viajes, estas cosas, y los alumnos abríamos paso, ¿no? Es decir, si tú tenías que llegar a determinado punto y te obligaban a ir por un camino que era absurdo, que tardaba mucho más, pues todos íbamos a través del monte y tirábamos por la hierba. Y entonces, a fuerza de hacer camino, luego venía alguien con el asfalto y hacía ese camino. Pero la vida se va abriendo paso con su lógica inconsciente, no planificada, ¿no? Con ese carácter más espontáneo en el que va surgiendo sobre la marcha. Eso es lo que queda anulado en la modernidad, donde todo responde, la vida más bien se somete a los márgenes previstos previamente en un diseño, ¿no? En un diseño y una planificación, que es, ya digo, la excepción a la regla en el mundo medieval, cuando son ciudades buenas, pues como la de San Luis de Francia, ¿no? Ciudades buenas. Fijaos en este caso lo distinto que es la estructura urbana
en un entorno islámico. Aquí lo que pasa es que la imagen es muy mala, porque claro, como la he hecho grande y eso, pero en fin. Tendríamos aquí la vista desde arriba, ¿no? La panorámica desde el cielo de esta misma ciudad argelina, ¿no? Donde los distritos, que es un auténtico, ¿cómo se dice? Laberinto, ¿no? Un auténtico laberinto donde las distintas callejas conducen al espacio verdaderamente decisivo, al lado de la mezquita tenemos el foco, que es la mezquita, pero por la necesidad de comunicación, pero son bloques tremendamente compactos en los que, ya digo, no hay ninguna exhibición de la interioridad hacia afuera, ¿no? Sino que más bien la pared oculta lo que sucede dentro. La vida discurre en la intimidad del hogar. Es el verdadero centro espiritual del individuo. Por tanto, el hombre no gana por la participación política. El centro no permite un crecimiento espiritual del individuo, porque la familia queda marcada por ese perfeccionamiento que ya otorga su origen familiar. ¿No? Se va, en ese sentido, de fuera adentro. En el mundo, ya digo, típicamente islámico.